Soy profesora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Drexel y del Centro de Investigación de Drexel Urban Health Collaborative y co-investigadora del estudio Saludar Team. Y es un placer darles la bienvenida al webinar del día de hoy, que es parte de la serie de seminarios sobre comunicación de cambio climático. El día de hoy tenemos como invitada a Carolina Gil Pose, que ella es una profesional del periodismo y la comunicación con más de 30 años de trabajo en medios y en organizaciones de la sociedad civil. Es magíster en periodismo de la Universidad de San Andrés, Argentina, con tesis final sobre cómo se construye la noticia sobre cambio climático desde una perspectiva de salud. Y es periodista y licenciada en enseñanza de las artes visuales de la Universidad Nacional de San Martín en Argentina. Cuenta con un diplomado superior en metodologías para la investigación social de Claxo y es capacitadora acreditada en periodismo de soluciones por la Solution Journalism Network. Carolina coordina el equipo responsable de implementar los programas e iniciativas de la ONG internacional Salud Sin Daño en América Latina y el Caribe, que está enfocada para el sector de la salud, para que éste reduzca su huella ambiental y se convierta en un punto de referencia para la comunidad en materia de sostenibilidad y en un líder global del movimiento por la salud y la justicia ambiental. Además de contribuir con una perspectiva regional al desarrollo de las estrategias y los programas globales, Carolina lidera la estrategia de salud sin daño en la región y es responsable del desarrollo de actividades de capacitación para periodistas y comunicadores para la cobertura periodística del cambio climático, con enfoque de salud. A la vez, colidera el grupo de trabajo sobre compromiso público y político de Lancet Countdown de Latinoamérica sobre cambio climático y salud. El título de su charla que nos va a presentar el día de hoy es De espectadores a protagonistas, el rol de las y los profesionales de la salud en la transformación de las narrativas sobre cambio climático. Y antes de pasarle la palabra, nada más tengo un par de recordatorios. Contamos con interpretación en inglés y portugués y el español. Para acceder a estos servicios, haga clic en el icono del mundo para seleccionar el idioma que desea escuchar. Y también vamos a, yo creo que dejar las preguntas hacia el final, así que si tienen alguna pregunta la pueden ir escribiendo en la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Y por esto termino yo y le paso la palabra a Carolina. Muchas gracias nuevamente, Carolina. Muchas gracias, Mariana, por la presentación y muchas gracias por la invitación para compartir esta hora conversando un poco sobre comunicación y el vínculo con cambio climático y también con el rol que pueden ocupar las y los profesionales de salud para transformar las narrativas sobre cambio climático y después vamos a empezar a ver un poco qué significa esto de las narrativas y también de este rol de ser espectadores a tomar las riendas de esa transformación y poder actuar para empezar a cambiarlas. Como decía Mariana, hablo desde mi lugar de comunicadora, periodista, trabajé muchos años en medios, desde hace ya 14 años trabajo en Salud Sin Daño, vinculada con el sector salud, con profesionales de salud, trabajando en estas áreas de comunicación, cambio climático, sostenibilidad y el vínculo con la salud. Resulta difícil, después vamos a ver por qué es importante, pero en principio resulta difícil saber quiénes están del otro lado, por lo que algunos conceptos, algunas ideas quizás algunos de ustedes les resulten familiares y para otros sean completamente nuevos. Así que con esa salvedad vamos a empezar este recorrido que ojalá sea valioso y les deje algunas ideas para poder reflexionar luego de que termine esta sesión.
Salud Sin Daño es una organización internacional no gubernamental. Trabajamos con el sector salud para reducir el impacto ambiental del sector, pero también para posicionar la voz del sector de la salud, las instituciones, los profesionales que la componen, en la conversación pública sobre temas que tienen que ver con la salud y la justicia ambientales. Ahí están los... las redes sociales de Salud Sin Daño en América Latina. Yo dirijo el equipo en la región y además de contarles quiénes somos, también creo que sirve de contexto contar un poco nuestro plan estratégico internacional y los ejes que guían nuestro trabajo, porque tienen que ver con algunos de los que vamos a ir viendo después. Tenemos estos tres ejes: mitigación climática, la adaptación del sector salud a los impactos del clima y la eliminación gradual de los plásticos. Y creemos en Salud Sin Daño que los instrumentos para lograr el cambio a nivel de sistemas, un cambio sistémico, tienen que ver con, por un lado, el aspecto más institucional, que es el de los hospitales, los establecimientos de salud, y eso lo hacemos a través de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, de la que voy a hablar un poquito después. También con las redes de profesionales de salud, con la comunidad de los profesionales de salud que trabajan en esas instituciones. Y otro instrumento que vemos como estratégico para lograr esos cambios tiene que ver con transformar la cadena de suministro. Y me quiero detener en la red global, que es una red de membresía institucional. Son hospitales, centros de salud los que forman parte de esta red, que tiene presencia internacional en todos los países que ven en la diapositiva. Hay más de 2.000 miembros que representan los intereses de más de 74.000 hospitales y centros de salud de 88 países. Y en América Latina tiene una gran presencia, más de 1.300 miembros en 16 países, que representan a más de 27.000 hospitales y centros de salud de los países que ven en el mapa. ¿Qué hacemos con la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables? Lo que hacemos es generar una comunidad en donde esas instituciones y los profesionales que las componen pueden trabajar, intercambiar experiencias, aprender, obtener también herramientas técnicas y conocimiento técnico para usar la innovación en un sentido amplio para transformar al sector de la salud y promover un futuro saludable y un presente saludable para las personas y para el planeta. Eso lo hacemos a través de distintas herramientas, como les decía antes, recursos técnicos, pero también generar conversación, generar vínculos entre los miembros que componen la red global para que puedan acompañar ese trabajo y aprender unos de otros. Y uno de los proyectos que tenemos en América Latina, y que invito a que, si no lo conocen, puedan consultarlo, es un reporte anual que se llama Hospitales que curan el planeta. Y esto tiene que ver con el aspecto de comunicación en el que vamos a empezar a hablar. Este año vamos a sacar la 10ª edición del informe, en donde presentamos casos de estudio de hospitales que trabajan en las iniciativas que proponemos para la región, pero también contamos historias de liderazgo. Empezamos con este informe en 2017 y lo que hicimos en los últimos años también, además de visibilizar el trabajo de los hospitales, es empezar a contar historias. Y les quiero contar algunas historias. En la foto estamos viendo en la izquierda a María Verónica Torres Serino, que es médica pediatra, toxicóloga de Argentina. Y lo primero que recuerda Verónica cuando trata de desentrañar el origen de su interés por las problemáticas ambientales, siendo profesional de salud, pero antes incluso de elegir esa carrera, es algo muy terrenal, un programa de televisión que veía cuando era una niña. Y ella cuenta que con su hermana y con una vecina volvían de la escuela corriendo y veían un programa mexicano que se llamaba Odisea Burbujas, y el villano de ese programa viajaba en el tiempo con unos sprays para contaminar a través de la historia. Y eso a ella le causó mucho impacto. Muchos años después, después de recibirse de médica en la Universidad de Buenos Aires, Verónica
estudió toxicología con la idea de empezar a meterse en las cuestiones ambientales con este bagaje de una formación en salud. Y trabajaba como pediatra en la residencia del Hospital Austral en Argentina y empezó a sentir que a veces se llegaba tarde a la hora de solucionar algunas problemáticas. Entonces empezó a conversar y empezó a formarse y pensar en esta idea de que a veces quizás no se fijaban en cómo había que mejorar el aire que respiraban aquellas personas que venían con algún problema vinculado con la contaminación del aire, por ejemplo. Y algo parecido le pasó a María Marta, que la vemos en la derecha de la foto, María Marta Cosarín, que empezó a interesarse por lo ambiental cuando estudiaba farmacia en la Universidad de La Plata, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y tuvo que cursar la materia Higiene y Salud Pública. Ahí se veían las enfermedades transmisibles y los problemas que se podían llegar a tener en salud pública, por ejemplo, cuando se contaminaban las aguas, cuáles eran los impactos en salud. Y María Marta, que trabajó en un hospital y después en un laboratorio en La Plata, decidió mudarse en un momento a la ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego, en la zona más austral de Argentina. Y entonces, en otro contexto muy diferente, pero con los mismos intereses y la misma determinación, empezó a trabajar con una mirada ambiental vinculada con la salud pública. En dos ciudades de Argentina diferentes, Verónica y María Marta empezaron a transformar las instituciones en las que trabajaban. Se conocieron en el marco de una conferencia que organizamos desde la Red Global en San Pablo, en Brasil, y a partir de ahí se empezó a gestar un vínculo muy fuerte, muy potente, que excedió lo meramente profesional y se convirtió ahora en una entrañable amistad. Y también me gustaría contar la historia de Mónica, Mónica Lisset Castaño Tovar, que nació en Colombia y que vio cuando era niña con sus propios ojos cómo una explotación minera contaminaba los ríos de Jamundí. Empezó a tomar conciencia del deterioro ambiental, empezó a vivirlo día a día y eso la marcó profundamente. En 2005, ya graduada con honores de administradora de la carrera de Administración del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, comenzó a trabajar en un hospital en Fundación Valle del Lili, en Cali, en Colombia, un hospital de alta complejidad. Para que se den una idea, más de 100.000 metros cuadrados construidos, más de 500 camas y unos 90.000 pacientes anuales. Y empezó a ver que quizás no iba a ser tan fácil trabajar con un enfoque ambiental en una institución de salud de tal envergadura. Y, por ejemplo, algunos de los obstáculos que tuvo que enfrentar, ella tenía 24 años, era la única mujer en un ambiente en el que la mayoría eran hombres, muchos ingenieros, y ella lo que se preguntaba era por qué una mujer iba a poder darles lineamientos ambientales a ellos, y sintió que eso podía representar un gran desafío. ¿Por qué cuento las historias de María Marta, de Verónica, de Mónica? Porque además de ser profesionales de salud que trabajan en temas ambientales, son grandes comunicadoras. Sus historias están narradas en este informe, en la edición de 2021, que publicamos anualmente, como les contaba, y reflejan el trabajo que hacen muchas y muchos profesionales de salud en establecimientos de salud, pero también en universidades, en centros educativos, en ministerios, profesionales de salud que están transformando sus entornos para lograr estos cambios sistémicos y liderar el camino hacia un sector salud más sostenible. Y son profesionales que piensan en la comunicación de una manera estratégica. Hace poco, en el mes de marzo, lanzamos una campaña con motivo del Día de la Mujer, en donde también contamos historias de otras mujeres que en nuestra región están actuando a favor del clima y trabajan para transformar el sector salud. Además de la motivación, de los conocimientos técnicos, de la persistencia, a todas las une algo más, el hecho de entender que la comunicación puede ser una herramienta estratégica. Entonces, mi intención en esta sesión de hoy es
poder transmitir esta idea también, entusiasmar a quienes trabajan en salud, pero todavía no se consideran comunicadores o comunicadoras del cambio climático. Y para quienes lo vienen haciendo, compartir algunas herramientas y algunas reflexiones que quizás las y los ayuden a seguir por ese camino. Sabemos que el cambio climático es un problema de salud pública. Ya en el 2001, el IPCC aseguraba que el cambio climático mundial tendría diversos impactos sobre la salud humana. 14 años después, The Lancet lanza una comisión multidisciplinaria internacional, The Lancet Countdown, para investigar cuáles son los impactos del cambio climático sobre la salud de las personas y cuáles deben ser las políticas necesarias para garantizar la salud de las poblaciones de todo el mundo en este contexto. Ese año se presentó un informe que decía que el cambio climático amenazaba las mejoras en salud pública alcanzadas durante los últimos 50 años, pero que al mismo tiempo una respuesta concreta y urgente podía servir para generar la mayor oportunidad para la salud global del siglo XXI para avanzar en múltiples indicadores de salud. Esta seguramente es una manera de entender el cambio climático y cómo impacta en los establecimientos de salud, pero también cuál es la contribución de los establecimientos de salud, por ejemplo, en términos de emisiones, que quizás sea familiar para que quienes vienen trabajando en este tema desde el sector salud. Y lo que hacemos en Salud Sin Daño también es proponer una mirada que tiene que ver con entender la resiliencia climática de una forma que incorpore tanto la mitigación como la adaptación. Es decir, necesitamos reducir las emisiones, pero también tenemos que a la vez adaptarnos a los desafíos del cambio climático. Y también esa adaptación, si la pensamos en términos de instituciones de salud, del sistema de salud, puede, además de adaptarse, puede lograr avances en términos de mitigación. Y además lo que proponemos en Salud Sin Daño es pensarlo en términos de equidad en salud, pensar estrategias que sean inclusivas, que estén centradas en la comunidad, que aborden los desafíos de adaptación y de mitigación, pero que también avancen en términos de equidad en salud. Porque sabemos que nuestros sistemas de salud tienen que crecer, pero ese crecimiento también tiene que considerar estos desafíos que plantea el cambio climático. Y cuando pensamos en narrativas dominantes o en la manera en la que entendemos el problema, aparece en general la manera en la que los medios reflejan el cambio climático. Y esto tiene mucho que ver con los hechos noticiables. Lo que los medios ven y reflejan, en general, tiene que ver con impactos, por ejemplo, de eventos climáticos extremos o el lanzamiento de informes científicos que ofrecen datos sobre cómo estamos enfrentando el cambio climático, cómo está impactando el cambio climático en nuestra salud. Pero a la vez, lo que vemos es que en los últimos años, cada vez más y más profesionales de salud deciden visibilizar el cambio climático como un problema de salud pública. Ante el aumento de la evidencia científica acerca de esos impactos, profesionales de la salud alzan la voz en diversas regiones para promover una transformación de esa narrativa y posicionar el cambio climático como un problema de salud pública. ¿Y por qué sucede esto? Una pista nos la puede dar el Lancet, que en 2019 en un informe dijo que la salud es potencialmente la clave para humanizar las conversaciones sobre cambio climático, de manera de contribuir a un cambio de comportamiento más rápido y más efectivo, es decir, que se acelere la acción climática. Y por eso es importante ver, entender, analizar cómo se posiciona el cambio climático como tema en nuestras sociedades. Entonces llegamos a este punto en donde el objetivo de hoy es pensar cómo podemos transformar esas narrativas sobre cambio climático y cómo o cuál es el rol que pueden tener profesionales de salud. Y cuando hablamos de narrativa, hablamos de patrones de las historias en el discurso público.
Las narrativas están vinculadas a las historias, pero no son solamente las historias. Son esas formas de contar, de describir, de retratar el mundo en el que vivimos, que siguen ciertos patrones y que están profundamente vinculados con aspectos culturales, con la manera en la que queremos explicar el mundo en el que vivimos. Vamos a indagar un poco más en algunos aspectos de las narrativas. Voy a usar algunos gráficos de el Frameworks Institute. Ven ahí abajo la referencia. Están en inglés. Sé que este webinar tiene traducción porque hay audiencia cuyo idioma materno puede ser el español, el inglés o el portugués. Y vamos a ir explicando de a poco algunos aspectos para entender un poco más de a qué nos referimos cuando hablamos de narrativas. En el sector social, influir en las narrativas es una estrategia posible para el cambio, para lograr el cambio social. Y es importante entender que las narrativas son un medio, no son un fin en sí mismo. Si lo pensamos en cuanto al vínculo entre cambio climático y salud, entendemos que si logramos transformar las narrativas, la manera en la que se tomen decisiones acerca de cómo enfrentar las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, o cómo mitigar sus impactos, van a ser vistas de manera diferente que si pensamos en el cambio climático solamente en términos económicos o políticos. Entonces, influenciar las narrativas es trabajar en la transformación de las percepciones, las creencias, los comportamientos, lo que en inglés llamamos mindset. Pero ¿cómo logramos eso? Usando estratégicamente las historias y los relatos, que nos ayudan a construir sentido. Las narrativas son esos marcos en donde se acomodan esos relatos, esos templates. Por ejemplo, cuando abrimos una plantilla de PowerPoint o en Canva, queremos armar una presentación y ya tenemos predeterminados ciertos colores, por ejemplo, esos son esos patrones recurrentes que usamos para luego enmarcar el contenido. Si lo pensamos en términos de narrativas, son esos patrones recurrentes de sentido que atraviesan las historias y que las unen al mismo tiempo. Las historias son elementos que construyen las narrativas y se transmiten a través de diferentes canales. En nuestras culturas tenemos narrativas dominantes. Incluso cuando pensemos que aparentemente son neutras, sabemos que no lo son. Responden a intereses, incluso a creencias de determinados grupos sociales. Y se instalan esas narrativas mediante mecanismos como por ejemplo la repetición o como por ejemplo la utilización de figuras de autoridad en el discurso. Entonces, si lo pensamos en cuanto, por ejemplo, a los medios de comunicación y el rol que ocupan en la construcción de las narrativas dominantes, podemos preguntarnos cuáles son las fuentes que hablan sobre cambio climático. ¿Son los gobiernos? ¿Son los profesionales de salud? ¿Son las comunidades? Esto es muy importante porque esas narrativas son las maneras de comprender el mundo en el que vivimos, las relaciones entre los diferentes actores, cómo entendemos esas relaciones, cómo construimos ese sentido. Pero a la vez en nuestras sociedades existen contranarrativas o narrativas alternativas que proponen otras maneras de ver el mundo, de comprender sus problemas, de entender cuáles son las soluciones posibles para enfrentar esos problemas. Esas contranarrativas pueden surgir de manera deliberada, mediante diferentes estrategias de comunicación que se propongan distintos actores, o pueden surgir orgánicamente en distintos momentos. Y dos elementos importantes para considerar. La narrativa tiene una coherencia determinada. No es la mera acumulación de historias. Y esa narrativa tiene elementos que también tiene un buen relato. Nosotros podemos identificar narrativas pensando en cuáles son los personajes, cuál es el argumento, cuáles son los puntos de vista que quiere transmitir y podemos a la vez pensar en apreciaciones incluso morales sobre las acciones o las conductas a las que se refieren esas narrativas. Es decir, la sola acumulación de formas de contar el mundo no presupone que exista una narrativa común. Sin embargo, cuando analizamos las narrativas,
podemos establecer qué papel juegan los actores, por ejemplo, en términos de responsabilidades sobre un determinado tema. ¿Quiénes son los culpables o quiénes son las víctimas, por ejemplo? Y otro elemento importante para considerar es el encuadre, el framing. El encuadre supone ciertas elecciones que se hacen a la hora de presentar un tema, de contar una historia, que responden a decisiones sobre cómo explicar sus causas, sus consecuencias, sus oportunidades de transformación. ¿Cómo se estudia ese encuadre? Identificando, por ejemplo, elementos presentes en los textos, textos en sentido amplio, no solo textos escritos, que permiten observar un enfoque determinado por encima de otro. Por ejemplo, en el caso del análisis de medio, cuando estudiamos los medios, lo que hacemos es identificar esas huellas en los textos que nos permiten determinar encuadres. ¿Y por qué es importante estudiarlo? Porque cuando seleccionamos algunos aspectos de una realidad que se percibe y les damos más relevancia en un texto comunicativo, estamos promoviendo una determinada definición del problema, una interpretación de las causas de ese problema y también una evaluación moral y una manera de entender cómo podemos enfrentar ese problema. Estas fotos que vemos fueron tomadas en diciembre de 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París sobre cambio climático. Poco tiempo después, unos meses después, Cristiana Figueres, a quien vemos en el centro de la imagen más grande, que por entonces era secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pronunció un discurso frente a la Asamblea Mundial de la Salud, que es el órgano decisorio de la Organización Mundial de la Salud. Y lo que dijo en ese discurso fue que el Acuerdo de París en realidad es un acuerdo sobre salud pública, porque al combatir el cambio climático estamos mejorando activamente las condiciones de salud. Con la reducción de la contaminación por combustibles fósiles se obtiene un aire más limpio. Cuando se mejoran y recuperan tierras degradadas, se mejora la salud, la seguridad alimentaria, la calidad del agua, las condiciones sanitarias, por ejemplo. Y en definitiva, lo que estaba proponiendo era un cambio de encuadre. Era mirar al cambio climático como un problema de salud pública y mirar al Acuerdo de París como un acuerdo que habla de la salud pública. Nosotros en Salud Sin Daño también trabajamos en ese sentido, posicionando el cambio climático como un tema de salud pública en distintas esferas, en donde se puede incidir para el cambio. Además del trabajo técnico, esto implica un trabajo estratégico para transformar las narrativas, de manera de acelerar la acción climática en diferentes niveles. ¿Y cuáles son esas oportunidades para profesionales de salud? ¿Cuáles vemos que son oportunidades para influenciar esas narrativas? Habitualmente pensamos que los medios de comunicación son el lugar en donde se puede actuar. ¿Son importantes? Por supuesto, claro que sí, porque son fundamentales, tienen un rol de relevancia para construir esas narrativas. Pero también por ejemplo, en esta instancia de capacitación, el programa de formación en liderazgo de la salud por el clima, una iniciativa gratuita que está disponible en el enlace que ven en la diapositiva, lo que identificamos son 5 esferas de influencia para ejercer ese liderazgo. En cada una de esas esferas hay oportunidades para transformar las narrativas. Vamos a ir rápidamente por esas esferas y la primera tiene que ver con una determinación personal, profesional, de asumir ese liderazgo, hacerlo con propósito y en el sentido de lo que contaba cuando presentaba las historias de María Marta, de Verónica y de Mónica, asumirse como comunicadores del cambio climático. Es importante que quienes quieran, quienes les interese este aspecto del trabajo, se asuman como comunicadores con este potencial de transformar las narrativas. El primer nivel de incidencia que identificamos es el institucional, en aquellos lugares en donde ustedes trabajan, en sus instituciones de salud. El liderazgo hacia el interior de las instituciones, trabajar en equipo para lograr el cambio y pensar cómo ahí podemos empezar a transformar también esas narrativas vinculadas con cómo entendemos el cambio climático.
El segundo nivel de incidencia es a nivel comunitario, ya afuera de las paredes de la institución, por fuera, con ese diálogo con la comunidad a la que sirve. El tercer nivel de incidencia es a nivel nacional, ya no comunitario y local, sino en el marco nacional en el que se inscribe esa institución. Y por supuesto luego a nivel regional, ya no pensándonos solamente como país, porque en general las problemáticas vinculadas con un cambio climático y salud trascienden las fronteras y los límites de los países y se puede pensar en un abordaje regional incluso desde las narrativas. Y por supuesto, llevar ese trabajo a nivel global también es uno de los grandes desafíos que tenemos. En todas estas esferas de influencia que van desde ese posicionamiento individual hacia la influencia global, hay oportunidades para transformar las narrativas sobre cambio climático y en todas entendemos que la comunicación es clave. Vamos a abordar dos aspectos esenciales de la comunicación con el objetivo de darles herramientas concretas para poder contribuir a transformar las narrativas. El primer aspecto es la comunicación efectiva. Para eso tenemos que considerar tres elementos esenciales. El primero es identificar a la audiencia. No es lo mismo hablarle a un colega que a un paciente, que a un periodista o a un tomador de decisión. Este primer paso es fundamental, nos ayuda a enfocarnos específicamente en aquellas personas con las que vamos a entablar esa comunicación. A veces requiere tiempo. Hay que investigar y entender cómo se compone esta audiencia, cuáles son sus intereses, sus conocimientos previos sobre el tema, sus marcos de interpretación. Y lo segundo que tenemos que hacer es seleccionar los mensajes clave que queremos transmitir. En concreto, es uno, dos, tres mensajes clave que queremos que nuestra audiencia se lleve luego de habernos escuchado o luego de habernos leído. Tienen que ser sencillos, concretos. Un profesor de la Universidad George Mason en Washington, Ed Maybach, que quizás algunos de ustedes conocen, que trabaja en temas de salud pública y comunicación de cambio climático, lo que hizo fue crear una especie de mantra que sirve para que cualquiera que quiera hablar sobre cambio climático tome algunos elementos basados en evidencia que muestran cuándo se logra esa comunicación efectiva. Y lo que dice es lo siguiente: tienen que ser mensajes sencillos y claros, repetidos con frecuencia por diversas voces confiables. Y ahí es donde quienes trabajan en salud, profesionales de salud, tienen una gran ventaja, porque también muchos estudios demuestran que son actores confiables, que son uno de los grupos de fuentes más confiables que existen en la sociedad. Y la tercera recomendación es buscar los canales apropiados para llegar a esa audiencia. No siempre lo mejor es salir en la portada de un diario. No siempre lo mejor es una campaña en redes sociales. El uso de esos canales requiere tácticas diferentes, por lo que vale la pena pensar cuál es el mejor canal para ser más efectivos. Y pasamos entonces ahora a hablar de comunicación estratégica. Ya vimos los elementos claves de una comunicación efectiva, pero cuando hablamos de comunicación estratégica, estamos pensando en que lo que queremos lograr son cambios en el comportamiento o en la aceptación de determinadas decisiones. Esto puede relacionarse con comportamientos específicos, por ejemplo, vinculados con salud, con lo ambiental. En comunicación política se utiliza mucho también durante una campaña electoral, pero pueden ser comportamientos más vinculados con aceptar o con la aceptación o con la confianza. Por ejemplo, aceptar la legitimidad de una decisión. Y para esto es clave lo que decíamos antes acerca de conocer y delimitar a nuestra audiencia. No es lo mismo pensar en una audiencia compuesta por personas que ocupan cargos directivos de un hospital, por ejemplo, o pensar en trabajadores, colegas, o pensar en la comunidad. A la vez, incluso dentro de la categoría trabajadores puede haber diferencias, por ejemplo, en la manera en la que se van a ver impactados por ese cambio que queremos obtener. El segundo elemento de la estrategia de pensar la comunicación en términos estratégicos es trabajar sobre lo que ya sabemos acerca de las creencias, los sentimientos, los encuadres que van a ayudar a que ese cambio suceda porque nuestra audiencia ya los tiene o porque sabemos que impactan de una manera más fuerte en esa audiencia. Por ejemplo, si esa audiencia
qué pasaría si pensara en el cambio climático como un problema de salud pública. Entonces, una vez que ya definimos esa estrategia, pasamos a la parte de implementación, a las actividades o acciones que necesitamos cumplir para que esos objetivos se vean. Hay muchas posibilidades, pero incluye pensar en la manera en la que se realiza esa comunicación. Si es un diálogo, si es una presentación, por ejemplo, en una conferencia, el contenido del mensaje, el tono, el estilo, la intensidad, la frecuencia, la fuente, si somos nosotros los mejores digamos, mensajeros, o si puede haber otra persona que lo pueda contar mejor. También la narración, si es un diálogo, muchos aspectos que tienen que ver con quién lo va a decir, de qué manera, con qué frecuencia y a través de qué canales. Y después deberíamos tener, para pensar en el ciclo de la comunicación estratégica, una manera de evaluar los objetivos, indicadores de resultados, saber si las creencias de ese grupo, de esa audiencia, están cambiando. Y también, más a largo plazo y en una mirada más general, ¿cómo sabemos si, por ejemplo, nos proponemos transformar las narrativas sobre cambio climático, si estamos avanzando en el sentido de poder vincularlo más con la salud, de entender que el cambio climático es un problema de salud? Como decíamos antes, una manera de transformar es a través de los medios, de transformar esas narrativas. Y si nos limitamos a eso, en Salud Sin Daño lo pensamos desde dos aspectos: el trabajo con profesionales de salud para brindarles capacitación, pero también el trabajo con periodistas y con comunicadores que puedan ampliar la mirada sobre el problema, pero también sobre las respuestas que ofrecen a través de los medios. Y esto tiene que ver con algo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Históricamente, inicialmente el cambio climático fue presentado como un tema ambiental, como un tema político, económico, incluso como un tema que quizás no impactaba necesariamente en las personas, pero a lo largo del tiempo esto fue cambiando y ahora las personas ocupan un lugar central en la cobertura. La relación entre el cambio climático y nuestra vida es cada vez más evidente y los medios lo están entendiendo y reflejando. Y por ejemplo, en el Lancet Countdown Global todos los años se monitorea cómo es la cobertura periodística sobre cambio climático y salud en medios de 35 países, 59 diarios. Este es un gráfico del indicador del último informe, el informe que se publicó el año pasado. Y lo que se ve a lo largo de los años es que, más allá de que la cobertura general sobre cambio climático pueda fluctuar, el porcentaje de esa cobertura que lo vincula con la salud va creciendo. Y si lo vemos en América Latina, yo formo parte del equipo del Lancet Countdown que monitorea este indicador, lo que vemos es que en los últimos años aumenta este porcentaje de la cobertura sobre cambio climático que tiene un encuadre de salud, que presenta un vínculo con la salud. Y que incluso lo que vemos es que en los diarios que monitoreamos a nivel regional, ese porcentaje es mayor que la tendencia global. En general, es cierto, como decíamos antes, más vinculadas con eventos climáticos extremos, informes o investigaciones científicas sobre los impactos. Se habla poco de las respuestas o de las soluciones que se están llevando adelante o de los beneficios de la acción climática para la salud. Y acá es donde ustedes, como profesionales de salud, tienen muchas oportunidades en las entrevistas, en ese diálogo con periodistas, de poder empezar a hablar del cambio climático de una manera más amplia. Hay muchas estrategias y componentes que hacen que una entrevista sea exitosa. Estamos viendo algunos, no nos vamos a detener en todos, pero vamos a recorrer rápidamente algunos aspectos que tienen que ver con cómo posicionarse cuando aparece la oportunidad de hablar con uno o una periodista. Hay cinco claves, cinco puntos claves que tienen que ver con estar bien preparados, hacer un poco de investigación sobre el periodista, el medio, la audiencia, preparar esos mensajes clave, como decíamos antes, hacer un ensayo, pedir asistencia al área de comunicación y considerar en qué contexto voy a dar esa entrevista para evitar distracciones. Durante la entrevista, si volvemos a
la importancia de los mensajes clave, es muy, muy importante que puedan tener tiempo para responder, no ofrecer respuestas apresuradas, tener en mente esos mensajes que quieren transmitir y siempre llevar las respuestas a esos mensajes. No está mal no saber las respuestas, no hay que especular, hay que apegarse a los hechos y a la información, hay que obviamente anclar esas respuestas en una mirada institucional, si es que estamos hablando en nombre de la institución, y reformular las conclusiones del periodista cuando sentimos que es necesario y siempre mantener el mensaje clave en el eje de la entrevista. Hay estrategias para todo esto y quienes han hecho algún ejercicio de entrenamiento seguramente lo saben. Hay nexos o frases puente que se pueden usar para no perder el hilo y cuando quizás alguna respuesta o alguna pregunta se va fuera de ese eje que nosotros queremos mantener, volver a traerlas. Pero también es importante que si pensamos en transformar las narrativas, no solamente las entrevistas son buenas oportunidades, también las columnas de opinión. Y vemos un ejemplo de una columna que acaba de salir hace unos días. Una de las autoras es María Neira, exdirectora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, y vean la potencia del título de esa columna. Eso es un mensaje clave. Y hay oportunidades que aparecen en donde ustedes como profesionales de salud pueden buscar esa manera de hablar con sus equipos de comunicación o directamente contactar a los medios y ofrecer columnas de opinión. Por ejemplo, cuando se estrenan películas que hablan sobre cambio climático. Vemos acá una columna de un científico que trabaja en temas de cambio climático que en el contexto del estreno de la película No mires arriba en el año 2021 publicó una columna de opinión para poder acompañar todo el debate que se había generado alrededor de la película con una mirada desde la ciencia. Y ahora lo estamos viendo con este documental que se estrenó en Netflix, que quizás algunos de ustedes ya hayan visto, en donde también hay oportunidades para que desde el sector salud, las voces de salud, puedan hablar sobre la importancia de la contaminación por plásticos y el trabajo que se puede hacer para reducir el impacto de los plásticos en la salud. Oportunidades hay miles. Acá estamos viendo un medio de Costa Rica, Ojo al Clima, que en el contexto de los Juegos Olímpicos quiso hablar de cómo impactan las olas de calor en los deportistas olímpicos. Y ahí hay una manera de empezar a trabajar y aportar desde el salud, desde las voces de salud, una mirada diferente de algo que podría ser un tema que cubra una sección de deportes. Sin embargo, para construir este informe especial, la periodista Michelle Soto recurrió a fuentes de salud. Otro ejemplo de un medio de Paraguay, que también hizo un estudio sobre los efectos del aumento de la temperatura a través de un experimento con repartidores. Y también esta es una gran oportunidad para que profesionales de salud se puedan posicionar como fuentes. Y hay medios que en nuestra región están trabajando en fortalecer el vínculo con las fuentes de salud, tanto desde el sector salud como desde la academia. Por ejemplo, Salud con Lupa en Perú, que tiene una sección que se llama Climatopedia, en donde entrevista a integrantes del equipo del Lancet Countdown Latinoamérica que cuentan esos indicadores desde una perspectiva de salud y cómo impacta el cambio climático en la salud. Y ahí también hay una oportunidad para empezar a transformar las narrativas. Sé que en esta serie de webinars sobre comunicación ya hubo un webinar sobre periodismo de soluciones que dio una gran colega de Chile, Paula Díaz Levy. Esa es otra gran oportunidad para buscar cómo acercarse a los medios, hablar de las respuestas, de las soluciones, de la manera en la que la acción climática puede contribuir a mejorar los indicadores de salud. Pero como decíamos antes, no hay que pensar solamente en medios. Las redes sociales también son una gran oportunidad para influenciar las narrativas. Y hay dos ejemplos que traje, de muchos que hay, pero dos ejemplos de profesionales de salud que están usando Instagram como un canal para transformar la manera en la que pensamos en temas como, por ejemplo, el cambio climático o la contaminación por plásticos. La primera es Jimena Ayala, es una joven médica de México que trabaja en temas de salud, sostenibilidad, plásticos, salud pública y salud ambiental.
A la derecha vemos a Damián Berseñasi, médico argentino, especialista en medicina integral, dirige el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y es integrante de varias asociaciones y ambos utilizan las redes sociales, en este caso Instagram, para transmitir esos mensajes que ayudan a influenciar esta narrativa sobre cambio climático y vincular los temas ambientales con la salud. Otra manera también de influenciar las narrativas es algo que proponemos desde Salud Sin Daño que tiene que ver con reconectar con lo local, con generar conversaciones a nivel comunitario. Y para eso, con un documental que lanzamos el año pasado que se llama Una sola salud, que cuenta parte del trabajo que hacemos en Salud Sin Daño a través de las voces de sus protagonistas, lanzamos una iniciativa que se llama Luz, Cámara en Red. La idea es generar encuentros para abrir conversaciones, intercambiar ideas y que quienes quieran puedan proyectar el documental en distintos espacios y generar conversaciones para empezar a pensar en los temas ambientales, en el cambio climático, en el rol del sector salud de otra manera y poder abrir esos diálogos con distintas audiencias, comunidades, otros colegas que trabajen en la misma institución, con la academia. Para eso desarrollamos esta iniciativa. Invito a que la consulten si tienen ganas y les resulta interesante, porque además hemos desarrollado algunos documentos que apoyan ese trabajo. Por supuesto, otro espacio en el que quizás ustedes también intervienen para incidir en estas narrativas son las conferencias médicas. Siempre abordar los temas ambientales en las conferencias de salud es una gran oportunidad. Eso es algo que hacemos desde las conferencias regionales de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables en América Latina. Y para empezar a resumir, estas son esas oportunidades para transformar las narrativas sobre cambio climático. Hay que priorizar la comunicación como un eje clave del trabajo. Hay que pensar en términos estratégicos, hay que pensar cuáles son los resultados que buscamos, conocer a la audiencia, crear esos mensajes clave, testearlos, definir cuáles son las mejores tácticas para lograr esos resultados, elegir los canales, buscar aliados en los equipos de comunicación de sus instituciones, trabajar en colaboración y pensar también en los medios de comunicación y las oportunidades que ofrecen como aliados. Vuelvo a la historia que conté en el inicio de María Marta y de Verónica para mostrar ejemplos de cómo eso que yo decía de no solamente son excelentes profesionales, persistentes, que avanzan en el cambio en sus instituciones y en espacios de incidencia a nivel nacional, local, regional, sino también a nivel global, porque son comunicadoras. Y lo que vemos en esa imagen es un video de Verónica, de la doctora Verónica Torres Serino, hablando en la COP26 en Glasgow, vinculando la importancia de abordar el cambio climático desde una mirada de salud pública. Y vemos también, por ejemplo, a María Marta en un webinar de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, también abordando los temas ambientales en un espacio de salud. Y Mónica, también, de quienes les conté algo de su historia al inicio de este webinar, retratada en un informe que sacó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, un informe llamado Historias de Impacto que Inspiran, en donde cuenta el trabajo que hace. Y también Mónica es la protagonista de este documental que les mencionaba antes, Una sola salud, en donde contamos parte del trabajo que hacemos en la región. Comunicadoras profesionales de la salud que entienden la comunicación desde el aspecto estratégico. Y espero que esta sesión haya servido para invitarlas a invitarlos a pensar cuáles son esas oportunidades que tienen como profesionales de salud para incidir en esas narrativas dominantes sobre cambio climático y para proponer una mirada que presente al cambio climático como un desafío, pero también como una oportunidad para la salud pública, de manera de que podamos acelerar las respuestas que necesitamos. Muchas gracias y tenemos unos minutos ahora para responder alguna pregunta que pueda haber. Muchísimas gracias, me adelanté con
No, que no voy a aplaudir, pero fue muy, muy súper interesante. ¿Preguntas? Creo que había una pregunta en el chat sobre el documental. Ahí Es está del puesto el documental, sí, ahí te enlace. lo doy. Sí, que es Carolina, una... ujú, Sí, sí, no, no te quiero interrumpir. ¿Qué vas a no, decir? no, digo que esa es una mirada estratégica, entender cuando la conversación pública empieza a girar hacia ciertos lugares, a veces a través de películas, a través de temas que se posicionan en los medios, o por ejemplo este documental, empezar a trabajar con, si tienen equipos de comunicación en sus instituciones y si no a nivel individual, en los canales en los que ustedes identifiquen para empezar a hablar de estos temas e incorporar esa mirada de salud. Claro, claro, claro. En lo que, a ver, no, no me parece. Pueden alzar la mano si alguien quiere hacer una pregunta, pero mientras eso sucede, yo sí tenía una pregunta. Al principio, cuando nos contabas sobre la red de hospitales por la salud ambiental, y nos mostrabas el mapa de la participación de los diferentes países y regiones, me surgió la duda, ¿qué tanto los gobiernos están contribuyendo, incentivando que las redes de hospitales o incluso sistemas enteros? Yo vengo de México, no sé si, a ver, si se puede hacer que el seguro, el IMSS, el seguro social, como tal, todo se incorpore a esta iniciativa. Cuéntanos un poquito que los gobiernos cómo Bueno, están es... incentivando eso o cómo no están desincentivando y cómo nosotros podríamos presionar más para que haya Ujú. incentivos para eso. Sí, claro. Bueno, eso varía, depende de los países, los contextos, varía también en términos de, si lo pensamos en términos de gobierno nacional versus gobiernos locales. En algunos países de nuestra región hay sistemas de salud a nivel subnacional que son muy activos y que tienen también mucho poder en la toma de decisiones y que pueden por ejemplo, traer al sistema un sistema de salud público en su conjunto a sumarse a la red porque tienen la capacidad de decidir sobre eso. En otros países es más complejo porque hay unas estructuras más a nivel nacional, pero eso varía. Lo importante es que tanto para nivel nacional, subnacional, siempre hay oportunidades, obviamente que se necesita ese liderazgo del que hablábamos antes. Hay casos en México en donde sistemas de salud a nivel subnacional son parte de la red. Hay casos también de hospitales que dieron un primer paso y se sumaron a la red a nivel individual, pero luego llevaron esas agendas a esos espacios, por ejemplo, a nivel de sistemas, y entonces luego el sistema también se suma y trae a todo el resto de los hospitales. Entonces, el compromiso varía, tiene mucho que ver con la zona de autonomía en la toma de decisiones y la capacidad de poder avanzar. Hay mucho interés en la región y sobre todo la experiencia nos muestra que una vez que dan ese primer paso, todo este sistema que se abre de conexiones, de aprendizaje, de entender cómo otros actores con desafíos similares abordaron los problemas, eso abre también la puerta a encontrar esos canales para la acción. Así que como síntesis puedo dejar como invitación que quienes quieran, no importa en qué nivel institucional estén, puedan sumarse y acercarse a la red. Como decía, la red global es una instancia de participación gratuita. Lo único que se solicita es un compromiso institucional, una firma de alguien con autoridad que pueda decir, efectivamente queremos empezar a trabajar en estos temas. Perfecto. Y veo que había una pregunta en el chat y después a Ana Ortigosa. En el chat, Astrid Herrera pregunta, ¿en las iniciativas que han desarrollado Salud Sin Daño han considerado estrategias que aportan en soluciones basadas en la naturaleza para el cambio climático? Sí, sí, por supuesto, efectivamente. Tenemos en los informes Hospitales que curan el planeta, hay muchos casos documentados en ese sentido, de distintos países y de distinto también alcance, algunos más a nivel institucional, comunitario, no sé, hay experiencias de, por ejemplo, arquitectura biofílica, huertas comunitarias, digamos, que tienen quizás
cumplen con distintos objetivos, algunos con objetivos más terapéuticos, otros más enfocados en mitigar en términos de reducir emisiones, por ejemplo, de trabajar más a nivel comunitario. Por eso recomiendo que si tienen ganas, exploren los informes Hospitales que curan el planeta, y también nosotros hacemos muchos seminarios web, muchos webinars en donde invitamos a hospitales que están trabajando en la región a contar el trabajo que hacen. Entonces, si van a YouTube, en nuestro canal, tenemos muchos ejemplos también que sirven como para complementar lo que hacemos con este informe. Mismo. Ana Ortigosa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Creo que fue muy interesante conocer un poco más sobre esta comunicación estratégica. Creo que tiene un gran valor para cambio climático, pero también son aprendizajes que son transferibles a otras áreas, ¿no? También de la arena de la salud pública, sobre todo en lo que son los determinantes sociales en general de la salud. Yo quería preguntar, porque me pareció muy interesante esto de influir en las narrativas. Entiendo que para poder hacer eso hay que tener un conocimiento profundo de cuál es la narrativa preeminente, y entonces me pregunto en contextos, porque las narrativas van cambiando. ¿Cómo hacen o cómo censan cuando, por ejemplo, yo estoy ahora en Washington, D.C., y ha habido un cambio muy grande de un gobierno a otro, de una administración a otra? ¿Cómo se ha concebido y cómo se impacta y se inscribe literalmente en documentos, en propuestas, la cuestión del cambio climático? Entonces, si tienen experiencia de cómo ir teniendo como un sistema de vigilancia para entender cuándo esa narrativa está empezando a cambiar y cómo se adelantan a poder responder rápidamente a eso, ¿no? Si hay alguna forma más articulada o más aceitada que han desarrollado para poder entender eso y reaccionar más rápido a ese cambio de narrativa. Es una pregunta interesantísima. Y hay muchas maneras. Hay maneras que son más del largo plazo, ¿no? Que tienen que ver por ahí con los estudios de comunicación, que van viendo a lo largo del tiempo cómo van variando las narrativas específicas. En América Latina tenemos un vacío en cierto sentido, en lo que tiene que ver con cambio climático y salud en particular, del estudio de esas narrativas. Nos falta mucho por hacer en términos científicos, ¿no? Es poco lo que hay. En Estados Unidos, por ejemplo, en particular, hay muchos que vienen estudiando ese vínculo, en particular en cambio climático y salud. Por ejemplo, el ejemplo que daba de Ed Maybach, ellos vienen traqueando a través de encuestas, por ejemplo, de opinión pública, qué es lo que la gente dice acerca del cambio climático, en particular el enfoque de salud. Hay muchos estudios al respecto. Eso sería la parte más científica, de generar evidencia científica para la toma de decisiones. Después hay otras maneras, que son monitoreos más informales. Y, por ejemplo, las organizaciones que trabajamos en temas vinculados con cambio climático y salud, a través del monitoreo de medios, que es una gran herramienta, porque es entender por dónde se está posicionando los temas en un determinado contexto espacio-temporal. ¿Cuáles son las tendencias? Entonces, si el cambio climático, como decíamos, el informe del Lancet Countdown es un informe científico, riguroso, comprende un largo periodo, pero por ahí más, en el día a día hay maneras de observar qué están diciendo los medios, cómo lo están cubriendo, y teniendo en cuenta el efecto que tienen los medios en la opinión pública, es una manera importante de incidir. Por eso está bien pensar que hay que trabajar en comunicación estratégica desde el sector salud, incidiendo en medios. No es la única manera, pero sí es muy importante pensarlo. Entonces, yo diría que para contextos específicos, por ahí, y sobre todo en Estados Unidos, hay mucho que se puede ver, papers publicados y demás, también centros que estudian comunicación del cambio climático y la salud. Para otros países en donde todavía ese ritmo de la investigación científica va un poco más lento, los medios es una buena puerta de entrada, y obviamente encuestas de percepción pública también se hacen a nivel nacional o regional. Y lo que estamos tratando de hacer también, un tema que a mí en particular me interesa mucho, es que a veces esas encuestas
no necesariamente incluyen la salud como eje. Entonces, a veces, si son preguntas cerradas, no se incluye la salud. Entonces, es difícil también que los resultados puedan dar información sobre cómo se está percibiendo. Entonces, trabajar en incidir en las metodologías también es importante para estudios de percepción, para estudios de recepción, para encuestas. Esa también es otra oportunidad. Muchísimas gracias. Y me parece, había una pregunta más que, a ver, la voy a leer, es amplia y quizás a lo mejor después Carolina, que fue la que preguntó eso, lo puede continuar contigo, pero algún tip y de one minute tip para seguir avanzando en estos cambios de narrativas cuando en el contexto, cuando hay muchos contextos políticos de países que hay obstáculos gubernamentales de censura y de financiamiento. No sé si algo, digo, una respuesta cortita, sé que es algo, un tema bastante, una pregunta Sí, muy complicada, ¿no? Pero es difícil dar una única respuesta, pero pensando en esto de las esferas de influencia que requieren estrategias diferentes y la importancia de poder pensar estratégicamente, sobre todo si uno tiene como objetivo incidir, no sé, a nivel nacional o regional o global, creo que siempre volver al origen y a lo primero que conversábamos en la charla de hoy es importante y es esto de tener en claro los mensajes clave. A veces suena fácil, pero no es fácil. Identificar cuál es el mensaje clave que yo quiero transmitir. Y voy a poner un ejemplo. Lo dijimos varias veces en esta charla, el cambio climático es un problema de salud pública. Ese es un mensaje clave que entiendo que en esta audiencia con la que hoy estamos eh, dialogando puede ser algo que ni siquiera hace fácil, ni siquiera es necesario reforzar, pero con otras audiencias seguramente es el mensaje que hay que transmitir. Porque si otras audiencias lo están mirando en términos económicos, en términos políticos, en términos de otro tipo de disputas discursivas, ese mensaje puede ser la puerta que abra el cambio. Y entonces, si empiezan a pensar que cuando se construyen los presupuestos o las políticas públicas, todo lo que tenga que ver con la manera en la que se enfrenta el cambio climático, tanto en términos de mitigación como adaptación, también tiene un impacto en la salud, la manera de entender el problema es diferente. Entonces, ese mensaje que para ciertas audiencias ya puede ser algo frecuente, cotidiano, no hace falta ni discutirlo, para otras audiencias no. Entonces, quizás refinar los mensajes y tenerlos claros para esas audiencias es como el primer pequeño gran paso que puede abrir la puerta a un cambio y a una transformación en las narrativas. estupendo. Pues bueno, con esto vamos a tener que concluir esta charla. Muy, muy interesante, muy inspiradora. Muchísimas gracias. A todos nos dejas con mucha tarea de trabajar en nuestros mensajes clave. Agradezco mucho a todos ustedes que estuvieron con nosotros, nos acompañaron el día de hoy. El próximo webinar es en mayo 21 y va a ser enfocado a presentar resultados del proyecto de investigación del Centro de Drexel de Eventos Climáticos Extremos. Y con esto, pues agradezco nuevamente a nuestra presentadora, a Carolina, y a todos ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.